Buenos días, que el Señor los bendiga en esta preciosa mañana. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 17 al 26. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Dios nuestro Padre por la oportunidad que me ha concedido en esta mañana de compartir con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios. En segundo lugar, quisiera también agradecerle al pastor, el hermano Benjamín Duarte, por el privilegio que me está concediendo a mí de tener a tan selecta audiencia en estos momentos y poder compartirles la palabra de Dios. Y bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sobre todo nombre, Señor. Que todos los que estamos aquí, oh Dios, reunidos en tu nombre, santifiquemos tu santo nombre, Dios. Lo glorifiquemos, Señor, lo exaltemos por sobre todas las cosas. En esta mañana, Padre, quisiera pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos abra la mente y el corazón para poder escuchar tu palabra, para poder ser transformados, Señor, conforme a tu voluntad, para que los que tengamos un velo todavía, ese velo se nos caiga, y para los que hemos abierto nuestros ojos desde hace algún tiempo, Señor, podamos alabarte y darte las gracias, Dios, por todas las cosas buenas que nos has concedido. Te pedimos, Señor, que sean tus palabras, sean las palabras de tu Hijo Jesucristo las que se prediquen en esta mañana, que no sean nuestros pensamientos ni nuestra propia sabiduría, sino, Señor, que sea tu poder, oh Dios, y la mano de Cristo, tu Hijo, Señor, la que nos guíe en todo este momento. Padre, confiamos en ti. Sabemos que tú eres Dios y que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, tú eres Dios y estás sentado en tu trono, y el universo y todas las cosas que en él existen están en tus manos. Oh Dios, en ti confiamos y en ti, Señor, descansamos en el poder, Señor, del Espíritu Santo, quien es el que nos abrirá el intelecto, la mente y el alma misma, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, bienvenidos. Nuestras Biblias entonces abiertas en Génesis capítulo 4, versículos del 17 al 26, dice así la palabra de Dios. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Las claras e inequívocas diferencias entre los hijos de Dios y los hijos de Caín es el título de este mensaje. Y ya creo que la hemos podido ver.
la diferencia. Y este pasaje nos está poniendo la mirada en la enorme distancia que hay en el carácter de los hijos de Dios y de los hijos de Caín. Ambos grupos se dedicaban a sus asuntos normales de la vida, pero había una diferencia que hacía muy especial al grupo de la familia de Adán, y era que ellos invocaban el nombre de Dios. Ellos vivían para la gloria de Dios. Y es evidente que esta distinción debería ser lo que nosotros viéramos ahorita mismo en nuestro mundo. Una clara e inequívoca diferencia entre los que se llaman a sí mismos cristianos y los no cristianos. Sin embargo, la triste realidad es que hoy muchas veces no podemos saber o no podemos diferenciar quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Y esa triste realidad hace más que relevante la consideración de los versículos que estamos analizando hoy. Y esto que voy a decir podría sonar un tanto ofensivo, pero es la verdad. Querida audiencia, la paternidad universal de Dios no viene de la Biblia, no es un concepto bíblico. La idea de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, eso no está en la Biblia. Y ya creo que con la lectura que acabamos de hacer de Génesis, está claro este concepto. Para lograr entonces demostrar esto, primero vamos a analizar la descripción que hace Dios de la familia de Caín, luego la descripción que hace Dios de la familia de Adán, y finalmente vamos a ver qué nos enseña el Señor, qué nos quiere enseñar el Señor a través de esto y cómo podemos obtener algunas aplicaciones para nuestras vidas hoy. Así que comencemos. Vamos a describir a la familia de Caín y que el Espíritu del Señor sea el que nos guíe en esta exposición de esta mañana. Así que Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Bien, ¿qué tenemos nosotros aquí? Primero, dice que Caín conoció a su mujer, y para entender este versículo es necesario decir primero que esta mujer era una hembra de la especie humana. Era una mujer literal, era una hembra de la especie humana. ¿Por qué lo decimos? Porque sé que hay muchas veces que escuchamos por internet o en documentales de History Channel, etcétera, que se habla de que Adán tuvo otra familia con un demonio llamado Lilith, o que había otra humanidad aparte de los hijos de Adán, pero esos son conceptos que no son inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no deben ser tomados en cuenta, deben ser desestimados como errores humanos o métodos del diablo para destruir la reputación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen de esta mujer? Bueno, sé que lo hemos repetido, pero es importante que lo volvamos a ver. En Génesis 5:4 dice así: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Esto nos quiere decir entonces que esta mujer, esposa de Caín, era una hembra de la especie humana, literal, una mujer literal. Bien, aclarado ese punto, lo segundo que se nos dice es que Caín fundó una ciudad. Y la fundación de esta ciudad es un acto de rebeldía. Caín todavía continúa con esa idea de ser rebelde contra Dios, con esa obstinación que comenzamos a ver desde la primera predicación sobre este capítulo 4 de Génesis. Y él funda una ciudad. ¿Y por qué decimos que es un acto de rebeldía? Porque si recordamos nuestra prédica anterior, en el versículo 12 dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Dios lanzando una maldición contra Caín, que había asesinado a Abel.
errante y extranjero serás en la tierra. Caín había sido sentenciado por Dios a andar errante, perdido en la tierra. Sin embargo, Caín, en un acto de rebeldía, dice: no, Señor, yo voy a fundar mi ciudad. Es un acto de rebeldía de parte de Caín. De esa ciudad no se nos dice mucho. Lo que nosotros vamos a ver entonces es una descripción de esta ciudad a partir de la vida y obra de un hombre descendiente de Caín llamado Lamec. Así que vamos a ver. Comenzamos entonces con los siguientes versículos. Dice Génesis 4:18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y aquí entonces encontramos a este descendiente. ¿Y qué ocurre con Lamec? Lamec es un perpetuador de la tradición cainita de tergiversar o de torcer la palabra de Dios a su antojo. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Vamos a ver el versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y aquí Lamec se convierte en el primer redefinidor del concepto del matrimonio. Y es un acto de rebeldía y tergiversación de la ley santa de Dios. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Génesis capítulo 1 y los hermanos de la iglesia Betel recordaremos cuando pasamos por ahí, en Génesis 1:26 dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó Dios, es decir, macho y hembra los creó Dios, dice el original. Recordemos cuando estábamos allá. Así que Dios, el creador y en consecuencia el dueño del universo, estableció que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Y nuestro Señor Jesucristo lo confirma así y lo reitera y lo asegura y lo declara como verdadero en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 19, versículos del 4 al 6. Y esto es muy importante. Ya les voy a decir por qué. Dice el Señor Jesucristo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, macho y hembra, hombre y mujer, macho y hembra. No hay conceptos diferentes. El hombre es el macho de la especie humana y la mujer es la hembra de la especie humana. Aquí no hay esas cosas que nosotros estamos escuchando por ahí. Y aquí, por cierto, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Un hombre para una mujer para un hombre. Y sigue diciendo: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo: el matrimonio es entre un hombre y una mujer, uno y uno, un hombre para una mujer para un hombre. Todo lo que salga de allí es un acto de rebeldía contra Dios. Y es triste porque muchas personas dicen: Jesús no hubiese dicho nada. Jesús es tan bueno y tan amoroso que Él no habría juzgado. Pero aquí está la posición clarísima de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a este tema. Así que cuidado con estar creyendo estas falsedades de que Jesús hubiese dicho tal cosa, porque vienen de personas que no han leído la palabra de Dios, o si la han leído, el Espíritu de Dios no les ha revelado la palabra de Dios, no se las ha mostrado. Bueno, entonces Lamec se convierte de esta manera en el primer polígamo de la historia, en el primer redefinidor del concepto de matrimonio. Así que este asunto de la redefinición del concepto de matrimonio es algo antiguo, porque siempre Satanás ha puesto en el corazón del hombre a rebelarse contra Dios. Así que Lamec
pues continúa con esta tradición, y no solamente eso, sino que les enseña a sus hijos de esta manera. Seguimos leyendo en Génesis 4, del 20 al 22, dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahora, el problema no fue que ellos se hayan dedicado y especializado en estos oficios. Ese no es el problema. El problema es que ellos dejaron a Dios por fuera de sus vidas. Y al dejar a Dios, porque miren que en ningún momento dicen que ellos se dedicaban a adorar a Dios. Y el problema es que al dejar a Dios fuera de sus vidas, entonces ellos se convirtieron en hombres malvados de verdad. Y en ese sentido, la Biblia enseña que el hombre malo es aquel que deja a Dios fuera de su vida. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Hay muchos versículos, pero si nos vamos al Salmo, y leo para ustedes el Salmo capítulo 10, versículo 4, miremos lo que dice la palabra de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Quién no busca a Dios? El malo. Pero miren lo que dice: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Queremos conocer a un hombre malo de verdad? Es aquel que no tiene a Dios en sus pensamientos. Y evidencia de esa profunda maldad encontramos en el Cántico de Lamec, que es el que encontramos en Génesis 4 del 23 al 24. Y dice así: dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. Así que Lamec continúa con su tradición, con la tradición de Caín de tergiversar la palabra de Dios, y aquí entonces la utiliza para satisfacer su hambre de violencia y de vanagloria. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestra prédica anterior de esta serie de Génesis, leemos en el versículo número 15. Ciertamente cualquiera que matare a Caín, dice Dios, 7 veces será castigado. Entonces Lamec tomó esta palabra de Dios y la torció. Eso es lo que hace un hijo de Caín. Un hijo de Caín tuerce la palabra de Dios a su propia conveniencia. Como lo decíamos anteriormente en la prédica anterior, el falso evangelio de Caín. Eso es lo que ellos creen, lo que creen los hijos de Caín. Y este canto es una demostración de lo que dijimos hace un momento, que el hombre verdaderamente malvado se caracteriza por dejar a Dios fuera de su vida, aunque diga que cree en Dios o aunque utilice el nombre de Dios de alguna manera. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer? ¿Qué características podemos extraer de esta ciudad? La más prominente es que la ciudad que fundó Caín era un lugar de violencia extrema, violencia sin límites. ¿Cómo lo sabemos? En Génesis 4:15 y en la Biblia, y nosotros los hermanos de la iglesia Betel, cuando estuvimos considerando el capítulo 2 de Génesis, lo podremos recordar. El número 7 en la Biblia representa aquello que está completo, aquello que está perfecto. Y cuando dice la Biblia 70 veces 7, significa en abundancia, por encima de lo perfecto, si eso es posible. Entonces quiere decir que el Cántico de Lamec en el versículo 24 nos está demostrando que la ciudad de Caín era una ciudad con violencia sin límites. Ahora, lamentablemente en nuestra cultura estamos algo acostumbrados a la violencia y estamos desensibilizados por la violencia. Pero esto me recuerda
a estos documentales de animales en donde salen los animales cómo se despedazan entre ellos y de repente vemos el rostro de uno de ellos cubierto de sangre y las vísceras colgándole de la boca a muchas veces a estos animales. Bueno, ese es el nivel de violencia que existía en esta época, porque recordemos que en esa época ellos usaban palos, piedras y puños para ejercer su dominio, ejercer su violencia. Así que el nivel de violencia que existía en esta época era una violencia extrema, sin límites. Ahora, alguien se dirá, pero nosotros ya estamos en una época en que hemos avanzado y somos éticos y somos morales. Sí, el problema es que ahora solamente tenemos que oprimir un botón y borramos del planeta a media humanidad, sino a toda, de hecho. Entonces, hoy no usamos piedras y palos, hoy usamos láseres, hoy usamos el internet, hoy usamos las redes sociales para ejercer violencia. Así que nosotros como seres humanos no hemos cambiado en lo absoluto. Todos estos casos que estamos viendo actualmente, todos estos casos de violencia que uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que una persona haga o cometa semejante atrocidad? Es porque no tiene a Dios en el corazón. Sí, pero es que ellos tienen tatuados aquí: Jesucristo es el Señor y Dios de mi vida, y tienen letreros que mencionan el nombre de Dios, pero ya estamos viendo que Lamec mencionaba a Dios, conocía la palabra de Dios, pero la tergiversaba, no tenía a Dios en el corazón. Y ese es el problema del mundo hoy. Un mundo sin Dios se entrega cada vez más al pecado, más y más y más. Y lo estoy diciendo porque todos estamos tristes, frustrados, conmocionados con el caso, por ejemplo, de los albergues. Esos casos, esas situaciones se producen cuando Dios no está presente. Y puede que mencionemos a Dios y cantemos y prediquemos, pero si Dios, la vida de Dios no está en nosotros, entonces somos como Lamec. Utilizamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Sin embargo, Dios entonces ahora describe a la familia de Adán. Y lo tenemos en el versículo 25. Y aquí tengo que decir algo. Este versículo 25 es un flashback, es un salto al pasado. Los acontecimientos que estamos leyendo a partir del versículo 25 y Dios mediante, vamos a continuar por el capítulo 5 de Génesis, son paralelos a los que acabamos de leer en el capítulo 4 del versículo del 17 al 24. Son paralelos, o sea que si los quiero estudiar, yo necesito poner Génesis 4 del 17 al 24 a mi izquierda, dibujo una raya, y a mi derecha voy a colocar Génesis 4 del 25 hasta el final del capítulo 5. Son paralelos, esto está ocurriendo casi al mismo tiempo. Entonces dice así la palabra de Dios: y conoció de nuevo Adán a su mujer, y la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y aquí hay que hacer una observación importante. Ese dijo ella que tenemos en paréntesis no está en el texto original hebreo. Esa es una omisión, o es una elipsis, que fue suplida o fue arreglada por los editores de nuestras Biblias. Por lo tanto, realmente no sabemos si fue ella la única que dijo eso. En mi humilde opinión, debemos pensar que tanto Adán como Eva tenían esta misma mentalidad. Adán y Eva alabaron a Dios porque Dios les había concedido un hijo en lugar de Set. Y esto es importante. ¿Por qué razón? Porque la tragedia de esta familia dejó de ser tragedia para convertirse en esperanza. Dios les estaba devolviendo la esperanza a esta familia. Y yo sé que con todo esto que ha pasado, con todo lo de la pandemia,
con todo lo que estamos viendo ahorita mismo, con la maldad que hay fuera de Panamá y dentro de Panamá. Tal vez la palabra esperanza ya no tenga sentido para muchos, porque lamentablemente hemos puesto la esperanza en el lugar incorrecto, la hemos puesto en otros seres humanos. Maldito todo aquel que ponga su confianza en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando de la esperanza puesta en aquel que es inmutable, en aquel que es eterno, que es Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Es el único que puede devolver la esperanza. Y aquí tenemos entonces una explicación más del carácter de Dios. Hemos visto a lo largo de Génesis a un Dios santo y justo. No nos olvidemos de eso. Dios es santo, santo, santo. En la Biblia no se dice que Dios es bueno, bueno, bueno. No se dice que Dios es amor, amor, amor. Se dice que Dios es santo, santo, santo. Pero aquí encontramos ahora también a un Dios lleno de gracia y misericordia sin límites. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esto es importante, porque recordemos que el dolor y la tragedia que estaba sufriendo esta familia y la tragedia que nosotros sufrimos hoy, el sufrimiento que estamos experimentando hoy, son producto del pecado, como aprendimos en Génesis capítulo 3. Todo eso, toda esa maldad, todas esas cosas que nos afectan hoy, que nos ponen tristes o que incluso nosotros caemos muchas veces en ella, todo es producto del pecado, de la maldición por causa del pecado. Y nosotros pensamos, sí, pero es que yo no soy como ellos. Yo no soy como los que se prestaban para esas cosas de los albergues. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo usted cree que comenzó todo? A veces pensamos que cuando vemos una maldad espectacular o un pecado público y escandaloso, eso fue ¡boom! Así mismo. Pero no. Ellos tuvieron que mentir. ¿Cómo comenzó todo? Con una pequeña mentira. Una mentira blanquita, una mentirita blanca. Así comienza todo. Ellos tuvieron que abusar de otras personas. Pero ¿cómo comienza todo? Con una pequeña palabra de insulto. Con algo pequeño. Y nosotros aprendimos en Génesis 4 que el pecado más pequeño puede destruir la vida y el alma del hombre y la mujer más éticos y morales que están sobre la faz de la tierra. Ese es el verdadero efecto del pecado. Recordemos que el pecado no puede ser domesticado. Un pequeño pecado puede destruir el alma de una persona. Todas esas personas comenzaron con un pequeño pecado. Y esto que voy a decir es algo importante y es serio. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque de lo contrario terminaremos haciendo lo mismo o incluso cosas peores. Porque esa es la verdadera naturaleza del pecado. Así que no nos demos golpes de pecho de que yo no soy así, de que yo no hago eso. No. Todos, si no nos hemos arrepentido, vamos a ser propensos a cometer cada vez pecados más escandalosos, más escandalosos, más escandalosos. Y así se va. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. Por eso decíamos en Génesis capítulo 4, cuando hablábamos de Caín, 4:17, perdón, 4:7, perdón, que el pecado es una bestia salvaje que está esperando a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestro corazón, para matarnos en el menor intento. Maldita sea la tierra por tu causa, le dijo el Dios Santo a Adán. Sin embargo, y esa palabra me encanta, sin embargo y no obstante, son de mis palabras favoritas. El nacimiento de Set es la evidencia de que Dios, el Creador, a pesar de todo, no había abandonado a Adán y a su familia. Y una vez más, Dios muestra su gracia para con Adán y con los suyos.
Por eso es que entonces Adán y Eva dijeron o pensaron, Dios me ha concedido a un hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Y por qué en sustitución o en lugar de Abel? Porque lo que dice el 26 nos lo revela. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que la fe de Abel no se había muerto, no se había perdido para siempre. Dios les estaba demostrando su fidelidad a la familia de Adán. El nacimiento de Enos es una comprobación de que Dios es fiel a su promesa. ¿Cuál promesa? Génesis 3:15. Los hermanos que estuvieron presentes recordarán que en Génesis 3:15 dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, que literalmente es macho, es un hombre, en el hebreo dice que es un hombre, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa era la promesa del evangelio, el pacto de gracia que Dios establece con la humanidad, en el cual Dios se compromete consigo mismo para proveer un salvador para la raza humana. Aquí se estaba anunciando al Señor Jesucristo desde Génesis 3:15. Así que cuando nace Enos, nieto de Adán, entonces ellos pensaron, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a la promesa del evangelio, que Él no abandonaría a los suyos. Dios cumple sus promesas. Y por eso fue que estas personas en ese momento comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ese mismo Adán que en Génesis 3 se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, buscó una excusa para tratar de tapar su pecado delante de Dios. Ese mismo Dios que estaba allí, ese Dios santo, ese Dios justo, que estaba delante de él, que Adán estaba desnudo delante de él, le concedió la gracia, le concedió la oportunidad de seguir confiando en él, porque es Dios el que pone la fe. Dice la Biblia que es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese mismo Adán, malvado y perverso, es un Adán que ahora invoca el nombre de Dios. Entonces, Dios nos está mostrando la enorme y radical diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Caín. Dios nos está mostrando algo interesante. Sí, Adán y su familia eran pecadores, pero ahora eran pecadores arrepentidos. Hay una transformación. Así que hay mucho que decir, pero tenemos que aterrizar. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esta comparación, hermanos y amigos que me acompañan esta mañana? Existe una diferencia absoluta, clara, inequívoca, entre los hijos de Dios y los hijos de Caín o los hijos del mundo. Dicho de otra manera, no todos los descendientes de Adán, es decir, no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y las diferencias son claras. ¿Por qué lo decimos? Porque a veces nos encontramos gente que dice yo soy hijo de Dios. Y a veces se nos enseña que todos somos hijos de Dios. Pero aquí vemos que la Biblia enseña que no es así. Y una de las características que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Caín es su actitud frente a la vida y frente a la eternidad. Y aquí hay mucho que decir, pero vamos a aterrizar. Los hijos de Caín se caracterizan por dos tipos de perspectiva de la vida: el hedonismo y el nihilismo. En el hedonismo, los hijos de Caín, el hombre natural, vive
para buscar y encontrar el placer solamente. Eso es lo único que hacen. Ellos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de satisfacer su sed de placer. El placer es el propósito único de su vida. Lamec, el descendiente de Caín, se caracterizaba por esto. El descendiente de Caín, Lamec, se caracterizaba por buscar el placer y por satisfacer su hambre de violencia. Lo acabamos de ver en nuestra descripción del capítulo 4 de Génesis. Un hijo de Dios no vive para satisfacer los placeres pecaminosos y carnales de este mundo. Aunque tenga Jesucristo tatuado aquí en la frente, eso no es un hijo de Dios. Por otro lado, los hijos de Caín muchas veces niegan los principios basados en la moral de Dios. Ellos dicen, depende. Ellos dicen, no, a mí lo que me importa es cómo yo viva mi vida, porque yo soy el capitán de mi destino. No, ¿cómo que dice el poeta? Yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma. Así piensan muchas veces los hijos de Caín. Entonces, como no existe Dios, o como no existe una ley absoluta y moral de Dios, porque todo es relativo y todo depende, sus vidas carecen de propósito. Y por ende, ellos se entregan a actividades tales como el culto al yo o a la personalidad a través de las redes sociales, por ejemplo. Eso de estar tomándose muchas fotos y publicándolas en Instagram para exaltar el yo, eso es un culto a la personalidad. Eso es algo que solamente se hace cuando hay un vacío existencial. El consumismo, consumir. Eso es otro vacío existencial. La práctica regular o habitual, e incluso la pequeña, de ver pornografía, eso es una manifestación de un vacío existencial. Estas personas se entregan a este tipo de prácticas y otras similares porque no tienen un propósito en su vida. No hay un vacío que los carcome en el alma. Los hijos de Dios no viven una existencia vacía y ausente de propósito. Muy por el contrario, los hijos de Dios viven una vida totalmente transformada y reformada por la fe de Cristo el Señor en sus corazones. Y no es que se dediquen a tocar arpa en una nube, ellos tienen que trabajar. Como vimos en Génesis capítulo 2, Dios puso al hombre a trabajar porque el trabajo es una forma de adoración a Dios. Hasta que vino el pecado y lo destruyó todo. Pero el trabajo para el Hijo de Dios es una bendición porque es su forma o es una de las formas de adorar a Dios. Y no se trata entonces de que no va a trabajar. Se trata de que su vida, el propósito de su vida va a ser para la adoración a Dios, como leímos en Génesis 4:26. Entonces, ¿qué pasa con el Hijo de Dios? Los hijos de Dios viven una vida transformada y reformada porque ellos tienen en sí la vida de Dios en sus almas. Si me acompañan o leo para ustedes, quisiera compartir las palabras del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos del 26 al 27. La promesa del nuevo pacto. Dice así la palabra de Dios en Ezequiel 36, del 26 al 27. Dice el Señor: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Tienen un corazón nuevo. Ya no es el corazón de Caín, es un corazón nuevo, dado por Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los hijos de Dios, ellos no están forzados a las cosas de Dios. A ellos no hay que forzarles, a ellos no hay que jalarlos, porque el Espíritu mismo de Dios los impulsa a hacer las cosas de Dios. Por eso decimos que los hijos de Dios tienen una vida nueva, han nacido de nuevo en el Espíritu de Dios.
Pero adicional a ello, los hijos de Dios viven con la seguridad, con la certeza de encontrar en Cristo el todo de sus vidas. Por eso ellos no necesitan vivir para el placer, ni vivir para buscar prestigio, ni para ninguna otra cosa de este mundo, porque ellos encuentran su mayor deleite en el Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, vamos a escuchar a Cristo, al Hijo de Dios. Juan capítulo 7, versículo 37, dice así, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no necesitan buscar su propósito en las cosas de este mundo. Ellos no necesitan, no tienen por qué entregarse, por ejemplo, a la pornografía. No tienen por qué entregarse a estos vicios. Ellos no tienen por qué entregarse al culto a la personalidad. ¿Por qué hablo tanto de la pornografía? Porque desgraciadamente muchos hermanos cristianos están caídos con la pornografía. ¿Por qué? Porque no hemos mortificado el pecado. No lo hemos mortificado. Y la mortificación del pecado es uno de los deberes distintivos del verdadero cristiano. Un verdadero cristiano mortifica el pecado. Un hijo de Caín con máscara de cristiano no mortifica el pecado. Aunque predique muy bonito, con todo respeto, aunque cante muy bonito, aunque sirva muchísimo y se destruya el alma con tal de servir a los demás, si no mortifica su pecado, está dando evidencias de que no es un hijo de Dios. Sin embargo, en este sentido, aquí hay que recordar que todos nosotros somos descendientes de Adán y en consecuencia todos nosotros tenemos esa naturaleza predispuesta al pecado. No hay ninguno que pueda decir: no, yo soy un hombre que yo puedo irme y flotar en una nube y tocar el arpa. Ninguno de nosotros puede decir eso, porque nuestros pensamientos nos traicionan. Y podemos poner la careta frente al pastor y frente a los demás hermanos, pero ante Dios no lo podemos engañar. El problema con nuestro pecado, aprendimos en Génesis 4, no son solamente nuestras malas acciones, sino nuestra predisposición natural a desobedecer a Dios. Por eso, Cristo el Señor, a través de su palabra, nos enseña que la única manera de que una persona puede dejar de ser un hijo de Caín, un hijo de Adán caído, y convertirse en un hijo de Dios es por medio de una fe, pero no cualquier fe, una fe que reconoce a Jesucristo como el Señor de su vida. ¿Cómo lo sabemos? Y con esto vamos terminando. En el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, en el capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice así la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este era el pueblo que supuestamente conocía a Dios y dice no le recibió. No todos reciben a Cristo, lamentablemente. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios son nacidos. Es necesario nacer de nuevo para poder ser un hijo de Dios, y eso no lo podemos hacer por nosotros mismos. Solamente Cristo tiene el poder, así como Él creó el universo. Solamente Cristo tiene el poder para hacernos a nosotros nacer de nuevo. Por eso, en Juan 3:3, dice el Señor Jesucristo lo siguiente: no soy yo el que está hablando. Quiero que eso quede claro, es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, presta atención a lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es muy serio.
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese ver no es ver con los ojos, es ver con la mente. El que no nace de nuevo no puede entender las cosas de Dios. Es necesario nacer de nuevo. La fe salvadora y el arrepentimiento verdadero son las evidencias externas y tangibles, concretas, del nuevo nacimiento espiritual que experimentan los hijos de Dios. Hay mucho que decir, pero llegó la hora de concluir. ¿Y cómo entonces podemos aplicar todas estas cosas a nuestras vidas hoy? Primero, nosotros los que decimos que somos cristianos, ¿realmente puede el Espíritu de Dios dar testimonio de que somos hijos de Dios? Porque yo puedo ponerme un tatuaje aquí diciendo que yo soy hijo de Dios y puedo pararme frente a un púlpito y engañar a todo el mundo. Pero ¿puede el Espíritu Santo decir que yo soy un hijo de Dios realmente? La forma en que vivimos y nos comportamos en público y en privado, cuando nadie me ve, cuando estoy solo en mi casa, cuando estoy solo en mi cuarto, es evidencia de que tenemos la vida de Dios en nuestras almas. Si por la gracia de Dios la respuesta es sí, demos gracias a Dios y pidámosle que nos ayude a vivir cada vez más para su gloria. Porque el único día en que nosotros vamos a estar seguros de que llegamos a la perfección en ese sentido es cuando el Señor Jesucristo venga y estemos en su reino. Queridos amigos que nos visitan, no existen terceras alternativas ni híbridos, mitad hijo de Dios, mitad hijo de Caín. Solo hay dos posibilidades. O usted es un hijo de Dios o usted es un hijo de Caín. Dicho a la manera de nuestro Señor Jesucristo, o usted es trigo o usted es cizaña. El Señor hoy nos está enseñando clara e inequívocamente la diferencia absoluta que existe entre un hijo de Dios y un hijo de Caín. Si por la misericordia de Dios alguno en esta hora se ha dado cuenta de que es un hijo de Caín, ya sea la primera vez que esté escuchando esto, ya sea que sea algo nuevo o ya sea que tenga muchos años, ¿sí?, con esa máscara de cristianismo, sirviendo incluso en la iglesia, pero hoy se ha dado cuenta por la gracia de Dios que usted es un hijo de Caín y en este momento está sintiendo el llamado de Dios el Padre, por favor, escuche su voz y obedezca. Rinda su vida a los pies de Cristo el Señor. Comprométase de verdad a abandonar su pecado y pídale con fe absoluta que le conceda el milagro más grande que puede ocurrir en la vida de una persona. Dejar de ser hijo de Caín para convertirse en un hijo de Dios. Dejar de ser cizaña para convertirse en trigo. Usted y yo no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero solamente el Señor Jesucristo puede hacer ese milagro en nuestras vidas, puede hacernos nacer de nuevo. Finalmente, hermanos en Cristo, queridos hermanos en Cristo, nunca olvidemos que invocamos a un Dios y Padre infinitamente misericordioso y lleno de gracia. Nunca lo olvidemos. No importa la situación en la que nos estemos encontrando en estos momentos. Dice la Escritura, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Eso está en Lamentaciones 3, del 22 al 25, y esa es la bendición de los hijos de Dios. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concediste de adorarte mediante la predicación y reflexión en tu palabra. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, que nos perdones, Señor, si hemos sido no hemos sido lo suficientemente claros para exponer este mensaje tan poderoso, Dios. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos abra los oídos y los ojos para poder ver a Jesucristo. Señor, te pedimos que si hay alguno que aún no te conoce de esta audiencia, oh Dios, que tu Espíritu lo haga nacer de nuevo para que de rodillas pueda pedir perdón y pueda ser salvo por el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que, Señor, por la fe hemos nacido de nuevo, oh Dios, por favor ayúdanos a mortificar nuestro pecado para poder dar evidencias, Señor, al mundo de que somos hijos tuyos, oh Dios. Que mortifiques el orgullo, Señor, que nos ayudes a mortificar el orgullo, que nos ayudes a mortificar la vanidad, que nos ayudes a mortificar la envidia, Señor, y todo aquello que te ofende y que lamentablemente escondemos de los demás. Oh Dios, que si alguno está luchando, Señor, con un pecado escandaloso en lo secreto, oh Señor, quítale la venda que hay en sus ojos para que pueda ver claramente, para que tú lo sanes, oh Dios, y para que tu Santo Hijo Jesucristo rompa de una vez y para siempre las cadenas de pecado. Yo te doy gracias, oh Dios, confiando en tu poder, confiando en tu palabra, Señor y Dios, porque tú eres Dios omnipotente y solamente tú puedes transformarnos, Señor, hacernos cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, oh Señor y Dios, nuevamente en el nombre de Jesucristo, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y audiencia, hay muchas cosas que se han quedado en el aire. Si usted tiene alguna pregunta, que Dios los bendiga y pueden consultar, pueden mandar sus consultas, pueden mandar sus preguntas y con mucho gusto estamos para responderles. Quisiera aprovechar la oportunidad para que nos unamos un momentito más en oración por nuestro pastor, el hermano Benjamín Duarte, que él va a estar sometido a una operación muy importante y es nuestro pastor, y yo considero que debemos tomar un momentito para orar por él. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, nos presentamos nuevamente delante de ti para presentarte a nuestro pastor, el hermano Benjamín Duarte. Te pedimos, oh Dios, que conforme a tu voluntad, Señor, esa operación a la que, Señor, tú has permitido que él sea sometido, salga exitosamente, Dios. Que lo que tengan que hacer lo hagan bien, Señor, y que este sea el camino para que nuestro pastor pueda recuperarse y estar en el servicio para nosotros, Señor, en el púlpito y en la predicación, para la gloria de tu santo nombre, oh Dios. Ayúdalo a él y a su familia, Señor, en estos momentos de prueba, Padre Santo, y ayúdalos a ver tu mano poderosa, Señor, a través de tu Espíritu, trayendo sanidad, no solamente al cuerpo, sino también al alma, Señor. Solo tú conoces las luchas, las dificultades y los conflictos mentales, Señor, que ellos están sufriendo en estos momentos. Oh Dios, trae consuelo, trae paz y trae salud a sus vidas y a sus almas, Padre Santo. Lo mismo para todos aquellos que en esta hora están escuchando y también están padeciendo alguna prueba. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Cualquier pregunta estamos a la orden. Sabemos que hay cosas que hay que profundizar, pero el tiempo no nos lo permite. Sin embargo, pueden escribir sus comentarios, pueden contactar a los hermanos que los han invitado para hacer sus preguntas y con mucho gusto se las contestaremos. Que Dios los bendiga y nos preparamos porque en la próxima ocasión, que Dios nos conceda la oportunidad, abordaremos el capítulo 5 de Génesis, que va a estar súper interesante. Dios los bendiga. Muchos saludos a todos.